Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Orozco Muñoz, soy estudiante de Contabilidad Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos a hablar en este video sobre visiones del desarrollo en el capitalismo. Bueno, a través de la historia, la civilización ha avanzado a gran escala en el contexto de la economía, la industria, la cultura, las sociedades y sobre todo en el desarrollo político y capitalista. De este último es en el que hablaremos en este video y cómo está relacionado con la población, los efectos positivos y negativos que se han presentado. Entonces, en este sentido hablaremos de la idea liberal, del desarrollo de una creencia o ideología que oculta los propósitos de dominación de las potencias capitalistas sobre las economías de los países periféricos, o en otras palabras, los países del tercer mundo o los países subdesarrollados, o como se trata en otros términos, el otro como un ser inferior. Entonces, en la historia de la civilización en la que nos referimos a el otro como un ser inferior y bárbaro, se dio durante el siglo XVI, en la época del descubrimiento, por medio del Tratado de Tordesillas, entre las monarquías de España y Portugal, concedido por un documento que fue firmado y autorizado por el Papa Alejandro VI. Entonces, los territorios conquistados pasaron a ser periferias de un centro o una metrópoli. ¿Qué quiere decir esto? Que las economías de las periferias se especializaban en la exportación de materias primas, las cuales eran baratas porque esas ciudades o esas colonias periferias no tenían ningún proceso industrial. Con el pasar de los años, el concepto de civilización surge como un concepto racista, ya que las sociedades dominadas no habían ingresado a la modernidad. Esto se dio a mediados del siglo XIX, ya que los mestizos o negros y los indios eran considerados razas inferiores y atrasadas, a los cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlos hacia el progreso, la urbanidad. Para las élites, la modernización requería en desvanecer las culturas populares. O sea, ¿qué quería decir eso? Que en ese sentido, en muchos países, lo que hicieron fue traer emigrantes de trabajadores europeos o asiáticos para, según ellos, mejorar las razas, los pensamientos, como eran también los valores, las creencias, el modo de producir y también la religión. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se celebró un pacto de equilibrios de poderes entre las potencias vencedoras, el cual se es conocido como el Tratado de Versalles. Además de ser una formalización jurídica del imperialismo legítimo, el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados. Con este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizados por las sociedades de naciones. Uno de los artículos de este tratado es el artículo 22, en el cual se fijó el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales por parte de las potencias imperialistas, con el fin de conducir a esos territorios al desarrollo, que hasta que fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Con el ascenso del nazi fascista, pronto se desmoronaron los equilibrios de poderes logrados en el Tratado de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mundo, de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. En este sentido, las preocupaciones de Occidente se centraron en neutralizar el esparcimiento del comunismo, la reconstrucción de Europa y con ella la reactivación de la economía mundial como tareas inmediatas. Bueno, ya relacionando este tema con el video de la abuela Grillo, nos encontramos con el gran dilema que tenemos como una sociedad al no valorar los recursos naturales, en la poca capacidad que tenemos para prevenir catástrofes y cómo enfrentarlas. También algo que está afectando a la naturaleza, y es la explotación de los recursos por medio de las potencias.
y cómo estas acaban con la madre tierra. La enseñanza que me deja este video es que nos tenemos que unir, no solamente para criticar, sino que en los hechos en los que nos manifestemos todos como una sociedad, en la cual pongamos nuestro grano de arena a las grandes problemáticas que se nos están presentando, tanto a nivel natural, político y socioeconómico, también en el crecimiento personal, al comprender cómo esos acontecimientos que nos han afectado en el transcurso de la historia y cómo por nuestra falta de cultura y educación siempre estamos destinados a repetir nuestro pasado. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.